Yo creo que hay que diferenciarse claramente del discurso que están intentando vendernos de que la muerte de las personas que ejercen el liderazgo social y la defensa de derechos humanos es una clara muestra de la debilidad del proceso de paz que está en curso, que es una muestra de que el proceso de paz ha llevado al país a una nueva espiral de violencia y que no ha resuelto el problema esencial al que estamos enfrentados desde hace tantas décadas. No, para mí es totalmente lo contrario. Aquí lo que está ocurriendo es que precisamente esas muertes y esas persecuciones tienen que ver con quienes están intentando que no se afiance el proceso de paz. Y lo que están representando esos liderazgos que están siendo perseguidos, eliminados, es precisamente la defensa a ultranza de esa vocación y de ese espíritu por consolidar el proceso de paz con cambios sociales, por supuesto. Y esa es la lucha en la que estamos. Es la lucha que tenemos que dar todavía hasta el 7 de agosto por ver si logramos consolidar un alto al fuego bilateral, temporal, nacional, como lo han dicho ELN y hasta cierto punto como lo ha expresado el gobierno en la mesa de La Habana. Es la lucha por evitar que la extradición y que otra clase de atentados y estrategias contra el acuerdo final al que se llegó en La Habana entre FARC y gobierno logren el propósito de desvertebrar y acabar con ese proceso. Y por supuesto también el de la desmovilización y desactivación plena de esa organización criminal que se llama el Clan del Golfo, frente a la cual existe un proceso que puede llevar a una desmovilización de esa organización y sometimiento a la justicia. Por supuesto que hay fuerzas que están interesadas en evitar todo eso, y son ellas las que están detrás de todo este proceso. Eso no nos debe caber ninguna duda. Yo digo, en un contexto en el cual ya la discusión del paramilitarismo en Colombia ha cambiado. Aquí no estamos discutiendo ya con el Estado sobre el tema de si existe o no el paramilitarismo. Existe un acto legislativo, el número 05 del 2017, que deja claro que en la Constitución hay un principio que dice de manera inequívoca que fundar, estimular, financiar, cooperar o ser cómplice de los grupos paramilitares es un delito en Colombia. Y eso tenemos que decírselo claramente a todos los sectores del establecimiento. Y en esto comienzo a responder la pregunta que se me ha formulado, diciendo que no puede haber aquí dudas. No entiendo por qué el ministro de Defensa tiende, digamos, cada vez que esto sube a cierto nivel de preocupación, a hacer una declaración en la cual parece ser que las víctimas son personas que viven en unos conflictos personales y pasionales que llevan a toda esta situación, o peor aún, como es la última declaración, que ya no solamente se limita a ese tipo de hipótesis, sino a señalar incluso que la víctima es responsable de lo que le ha ocurrido por su relación con una organización al margen de la ley. Entonces, aquí la cuestión es claramente cómo vamos a enfrentar esos enemigos del proceso que está en curso, que es el que define el futuro del país. Y la pregunta es concretamente al nuevo gobierno del presidente electo Iván Duque. ¿Va a reeditar la política de seguridad democrática remozada? Ese es el futuro que nos plantea en materia de seguridad y en materia de respuesta a estos inmensos desafíos que se están dando. Y lo digo porque quiero mencionar tres hechos que me parecen en extremo preocupantes de lo que comienza a aparecer como realidad. En primer lugar, por supuesto, lo que puso en estos días en conocimiento de la opinión pública la periodista Cecilia Orozco, al señalar que uno de los miembros que está en el equipo de empalme del presidente Duque y de su gobierno señaló en una de las sesiones del empalme en materia de defensa que no habría la necesidad, como lo propone este gobierno, de que los centros médicos destinados a los militares y los centros de rehabilitación que han venido teniendo una demanda que es cada vez menor por efectos
de lo que se ha logrado en esta materia de ir acabando con el conflicto armado con las FARC. Entonces, que se destinaran esos centros médicos y de rehabilitación a la atención de civiles, e inmediatamente el general en retiro, esto es lo que me llama la atención, Leonardo Barrero Gordillo, ha dicho que no, que hay que mantener abiertas las puertas de esos centros médicos a los miembros de la fuerza pública, porque se van a necesitar una vez entre a practicarse la nueva política de seguridad del gobierno, en el cual sin lugar a dudas volveremos a ver en esas dependencias hospitalarias y centros de rehabilitación miembros de la fuerza pública lisiados, heridos por efectos del conflicto armado que va a volver a resurgir y a remontar. Esa es la política que nos espera. Desde aquí se lo preguntamos al presidente Iván Duque. ¿Es esa la idea que hay de volver a echar atrás las conquistas históricas que hemos logrado en estos años de desarrollo del proceso de paz? Segundo hecho, viene marcándose una ruta en los municipios en los que ganó la Colombia Humana, o en los que hubo una votación muy importante de las coaliciones alternativas en estas últimas elecciones, viene marcándose una ruta de asesinatos. Y eso es evidente. Es decir, aquí se está diseñando tal vez una estrategia para debilitar la participación en las elecciones de 2019 de las fuerzas políticas alternativas. Y evidentemente que no se nos venga a decir que esos son hechos casuales, bueno, toda esa historia que ya conocemos. Aquí hay que decir claramente que hay en ciernes y que está comenzando un proceso de persecución política abierta contra quienes votaron contra la corrupción, por el afianzamiento del proceso de paz, por los derechos sociales en las pasadas elecciones. Y el tercer hecho que me llama la atención es este resurgimiento de esa sigla tenebrosa de las Águilas Negras, que a mi modo de ver lo único que expresa es el sinónimo de operaciones encubiertas de determinados sectores de las fuerzas militares, que hay que reconocer, como aquí se nos decía en el anterior panel, que han tenido un cambio drástico y que hay sectores que han defendido el proceso de paz. Por supuesto, no se trata de lanzar afirmaciones generales, pero como lo veíamos y como lo subrayé en esa intervención del general Barrero Gordillo, hay sectores que efectivamente no están en la línea de fortalecer y defender el proceso de paz, sino de volver a las viejas prácticas, de encubrir con siglas las acciones de determinados sectores que no comparten el proceso de paz y el curso que se ha tomado en estos años. Así que frente a eso, y no me voy a seguir extendiendo porque ya voy pasándome del tiempo, simplemente decirles que es la movilización social permanente, activa, clara, como se ha venido dando en estos años, que es la acción parlamentaria que hoy tenemos con mayores posibilidades de realizar. Ya está planteado incluso un debate de control político que vamos a hacer en los próximos días cuando se instale el Congreso, que cuenta hoy con la presencia de 50 congresistas de las bancadas alternativas y más de 300 asesores en el Congreso. Es la primera vez que tenemos tanta gente trabajando hoy en el Congreso de la República por lo que queremos nosotros. Un trabajo parlamentario profundamente coordinado y entrelazado con lo que digan y dispongan las organizaciones sociales y de derechos humanos. Y por último, una estrategia internacional clara de llamar a los sectores de la comunidad internacional que defienden el proceso de paz, que defienden lo poco de democracia que hemos logrado construir en Colombia, o lo mucho, depende de cómo lo queramos ver, para que nos acompañen en este proceso. Yo creo que es hora de que las organizaciones de derechos humanos y de víctimas invitemos a la fiscal de la Corte Penal Internacional para que venga a evidenciar en el Parlamento. Muchas gracias, Iván. Te quedaron algunos minutos, pero los utilizaremos después. En ese mismo sentido, Luis Guillermo, ¿qué valoración haces de la respuesta institucional respecto a las agresiones a los defensores? Hemos escuchado aquí en el panel anterior que en efecto hay una gran normatividad, directrices de parte de la Fiscalía, de parte de la Procuraduría, avances de un programa de protección de medidas individuales a medidas colectivas,
pero ¿cuál es tu valoración desde tu propia experiencia y la experiencia que conoces de otras y otros defensores de derechos humanos? ¿Esas medidas son suficientes? ¿Son eficaces? ¿Qué balance podemos hacer respecto a ellas? Bueno, gracias. En primer lugar quisiera empezar por responder las afirmaciones del coronel Castillo de que nosotros no podemos estigmatizar a 500.000 miembros de la fuerza pública. Tuve ese debate recientemente con un integrante del SMAT que fue iniciado incluso durante una confrontación con la guerrilla, y ahora lo tiene en una oficina de la Policía Nacional. Yo estaba discutiendo con él porque a un sobrino de él lo asesinó el SMAT. Y yo le decía a él que el SMAT es responsable de los crímenes que se cometen contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y él, como abogado, me decía: no, ¿cómo usted puede afirmar eso? Si no todas las personas que estamos en el SMAT somos así, no todos matamos, no todos agredimos. Yo le dije: mire, en primer lugar, cuando uno habla que una institución es responsable de cometer crímenes, cuando esa institución no hace el deber de prevenir esos crímenes, y cuando los crímenes se cometen, hacen todo por encubrir a los asesinos. Y eso es lo que vemos en las prácticas recurrentes del SMAT, incluso frente al asesinato de su sobrino. Entonces no me diga a mí que no es el SMAT el que comete esos asesinatos. Y le llevé la reflexión más allá, a cuando nosotros los defensores de derechos humanos, y en particular el colectivo de abogados Alvear Restrepo lo ha dicho durante más de 40 años, el terrorismo de Estado en Colombia. Entonces muchos se alarman: ¿cómo así que terrorismo de Estado en Colombia? No son exagerados esos del colectivo de abogados. Y en la medida en que los propios jefes paramilitares fueron reconociendo que todas las masacres, asesinatos selectivos cometidos por ellos, lo hicieron por órdenes del Ejército Nacional. O citemos el caso de nuestro bien amado, siempre recordado, Jaime Garzón. ¿Qué se le hizo a Jaime Garzón? Primero, frente a desertores de las FARC que estaban en manos de la Brigada 13, los oficiales de la Brigada 13 le decían a estos desertores: ustedes tienen que ir a denunciar ante la Fiscalía General de la Nación que Jaime Garzón es un guerrillero de las FARC. Y estos desertores de las FARC le dijeron a los oficiales: no, nunca vamos a hacer eso, no nos consta, no lo haremos. Pues ¿cuál fue el resultado? Que el Ejército Nacional ordena a través de Carlos Castaño la ejecución extrajudicial de Jaime Garzón. Y dicen: está exagerando, está usted comprometiendo a toda la institucionalidad. Fueron unos hombres concretos, unos hombres corruptos dentro del Estado, unas manzanas podridas. Nosotros decimos: no. Cuando dentro de la institucionalidad se convive con los asesinos, se encubren esas prácticas, se comparten los clubes de oficiales y suboficiales con los asesinos, porque entre ellos saben quiénes son los corruptos, entre ellos saben quiénes son los asesinos, pero conviven con ellos. Y más vergonzoso aún, más vergonzoso, frente a ese drama terrible, esos crímenes horrendos, sin parangón en la historia de la humanidad, de los falsos positivos, empezamos a denunciar que estando presos, siguen recibiendo el salario como oficiales, suboficiales o soldados del Ejército Nacional, y peor aún, recibiendo cursos de ascenso, y peor aún, ahora que se han beneficiado de la JEP y del proceso de paz, a muchos de ellos les están autorizando salir a cursos al exterior. Entonces, cuando todo eso pasa, uno dice: el terrorismo de Estado sigue vivo, porque no puede ser que frente a 500.000 hombres y mujeres de la fuerza pública se conviva tan tranquilamente con esos asesinos y no haya la voluntad de trazar una distancia, de romper con el espíritu de cuerpo entre sí, entre cientos de miles de esos hombres y mujeres que arriesgan su vida, que son personas decentes, frente a ese espíritu de cuerpo que extienden frente a esos criminales de Estado. Entonces no podemos aceptar eso, ¿no? Ahora viene la estigmatización.
Entonces, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, del padre Javier Giraldo, del propio Iván Cepeda, de Federico Andreu, de Carlos Rodríguez, ¿cuántas veces no se nos ha tratado como cómplices del terrorismo? ¿Cuántas veces no se nos ha tratado como cobardes? ¿Cuántas veces no se nos ha dicho que es que somos unos aprovechados del dolor de las víctimas para enriquecernos en nuestro trabajo como defensores de derechos humanos? Sí, se nos estigmatiza, se nos quiere destruir, se nos quiere aniquilar. Eso no es cosa del pasado. Recientemente, frente a todo este proceso que han dicho del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, muchos oficiales en discusiones con el cuerpo diplomático, cuando se han tomado unos whiskies por allí, cuando son invitados, se les suelta la lengua y dicen que no, que ellos ganaron la guerra contra las FARC, pero perdieron la guerra jurídica contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Nosotros nunca hemos estado en guerra contra el Estado, ni en guerra contra las Fuerzas Armadas. Nosotros defendemos el Estado, pero el Estado democrático, social, de derecho, que está en la Constitución política. Nosotros defendemos la fuerza pública, pero la fuerza pública se cumple con sus obligaciones. Sí, se los hemos dicho. Como se lo he dicho yo varias veces a Álvaro Uribe Vélez en distintos escenarios. Nosotros somos enemigos de que en nombre del Estado se cometan crímenes por beneficios personales o pretendiendo destruir al enemigo interno. Y ahí voy concluyendo, Olga, para no extenderme. Esa noción del enemigo interno no ha desaparecido. Federico Andreu es uno de los mayores expertos en el mundo en el análisis de todo tipo de doctrina en torno a cómo las Fuerzas Armadas, los Estados, desarrollan doctrinas para convertir en enemigos a sus propios líderes sociales. Pues Federico seguramente nos va a comentar sobre eso en su intervención. ¿Enemigos nosotros? ¿Enemigos de quién? ¿No? ¿Enemigos de quién? Si nosotros arriesgamos la vida y con eso no pretendemos volvernos víctimas. No, nosotros arriesgamos la vida y hemos arriesgado la vida de nuestras familias, como Soraya con su hija, menor de edad, una niñita, cuando la amenazaron de la peor manera. No, nosotros arriesgamos nuestra vida conscientemente para defender incluso la vida de aquellos que son terroristas de Estado. Yo le deseo larga vida a Álvaro Uribe Vélez, y se lo he dicho. Yo espero que usted viva muchos años, yo no le deseo la muerte, yo quiero que viva muchos años, señor Álvaro Uribe Vélez, porque esperamos que algún día podamos llevarlo ante la justicia y hacerlo condenar. En la actualidad estamos discutiendo una política pública contra la no estigmatización. La estigmatización es una violación de derechos humanos fundamentales. Es una violación al derecho a la dignidad de las personas, al buen nombre de las personas. Es una violación a la presunción de inocencia muy a menudo. Es una violación al debido proceso muy a menudo. Y aquí se estigmatiza hasta los muertos, como lo hemos venido denunciando por las declaraciones del ministro de Defensa. Y como esto lo están grabando, yo quiero que lo graben muy bien para que lo analicen allí en el Ministerio de la Defensa. A las víctimas les interesa la verdad, pero la verdad no basta. La verdad tiene que conducir a dos cosas muy importantes para que no haya repetición: depuración y transformaciones institucionales. Hay que depurar aquellos cuerpos y aquellas organizaciones institucionales que han participado en los crímenes, que han participado en las violaciones sistemáticas y manifiestas de los derechos humanos. Entonces yo creo que voy a señalar una serie de medidas que, en mi opinión, en opinión de la academia que represento, deben tomarse de manera inmediata para estructuralmente garantizar que no se van a repetir y que no se va a seguir en este camino del exterminio de la oposición. En primer lugar, es indispensable, se dijo aquí también, lo dijo la compañera de Brigadas Internacionales de Paz, cumplir las sentencias de la Corte Interamericana. Colombia no ha cumplido totalmente ninguna sentencia, y hay otros estados como México, como Argentina, incluso Guatemala,
Costa Rica, que han cumplido totalmente las sentencias. Colombia no ha cumplido ninguna. Pero no solamente las sentencias de la Corte Interamericana. Colombia debe comprometerse a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana y debe comprometerse a cumplir las recomendaciones de los órganos de los tratados de Naciones Unidas en los cuales hace parte y de los relatores especiales. Quiero hacer énfasis en especial en dos cosas. En el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha hecho unas recomendaciones a Colombia. Es muy importante que se sepa que una política para buscar el bienestar de los que no tienen, de los pobres, de los desvalidos de esta sociedad, que es un mandato del artículo 13 de la Constitución, es también un mandato del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos, Sociales y Culturales. No es populismo. Suministrar 3 comidas diarias y suplemento alimentario a los niños y a las niñas para que vayan a las escuelas en condiciones de igualdad a los que sí tienen que comer, no es populismo, es una obligación del Estado. Y eso debe ser reconocido y debe ser adoptado como política estatal para cumplirla. Suministrar agua potable a todos los colombianos, a todas las colombianas, es también un mandato de los organismos internacionales, del pacto. En consecuencia, eso no es populismo, eso es cumplir las obligaciones internacionales. Y en materia de protección, es muy importante cumplir las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Porque aquí un grupo de personas, una persona tiene medidas cautelares y sin embargo la unidad de protección quiere hacerle un análisis del riesgo. Ya un organismo internacional dijo que tenía un riesgo. Eso debe ser tramitado de esa manera. En segundo lugar, esa depuración de la que se habla no solamente es de la fuerza pública, que hay que hacerla, es también de todos los organismos de seguridad del Estado, incluido el CTI y otros organismos que ejercen funciones de policía judicial, porque allí hay muchos abusos. En tercer lugar, y esto lo quiero señalar con mucha énfasis y mucha importancia, es muy importante emprender una transformación de la Policía Nacional. Hasta ahora la Policía Nacional, y se buscaba el pretexto del conflicto armado, hace parte del Ministerio de Defensa, es una institución militarizada. ¿Cuándo han visto ustedes generales de la policía en Francia, o en España, o en Italia? Esos son grados militares. Y el saludo y permiso me retiro, mi coronel, como si fueran militares. Eso no existe en otros países de donde el Estado Social y Democrático ha ganado espacios. Entonces la policía hay que volver la realidad, lo que dice el artículo 218 de la Constitución, de que es una institución civil. Civil quiere decir que no es militarizada y su formación debe ser de institución civil. ¿Eso qué implica? Que la formación en las escuelas de policía sea civil y no militar. Segundo, que no debe depender del Ministerio de Defensa. Tercero, y esto es fundamental, ¿cómo es posible que haya un fuero militar para los policías? ¿En dónde se ha visto eso? ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo los policías son tratados como lo mismo que los militares? Y se habla de ese famoso derecho operativo, que es un invento para poder violar el derecho. De manera que hay que acabar ese fuero. Ese fuero militar para la policía es uno de los lunares de la Constitución del 91 que vale la pena, que es obligatorio transformar para que la policía sea una institución civil. También es muy importante dentro de la policía transformar el SMAT. Como señalaba Luis Guillermo, el SMAT. Acabarlo. Sí, claro, transformarlo en el sentido de que sea una institución que no impida, que no agreda la movilización social, sino que esté para protegerla y que le sea negado la utilización de armas letales. Esas dos cosas son muy importantes para que no se vuelvan a cometer crímenes con el SMAT. Y a esto hay que agregarle 2 o 3 puntos más, que ya voy terminando. Uno es que tiene que haber
una redefinición del papel del ejército en una situación en la cual, del ejército, de las fuerzas militares, de la armada, del ejército de tierra, de aire y de mar, en una situación en la cual el conflicto armado con la FARC se ha finalizado afortunadamente, y dos, es importante que se finalice el enfrentamiento con el ELN y redefinir el papel del ejército. El ejército no tiene por qué entrar a meterse en la vida civil, en la cotidianidad, y ejercer papel de policía, porque eso desnaturaliza su función. En sexto lugar, es muy importante hacer que la carrera judicial realmente funcione. Aquí hay carrera judicial a medias, porque cuando hay provisionalidad, los funcionarios judiciales provisionales se eligen a dedo de los tribunales. Y eso de la politización de los organismos judiciales no es porque elijan al fiscal, es porque precisamente eligen a dedo a los provisionales. Y la carrera judicial debe ser para todas las instancias. Por ejemplo, la fiscalía. ¿Por qué entró a la fiscalía un señor como el fiscal Gustavo Moreno? Porque no hubo concurso, a dedo lo nombraron. El concurso no garantiza que no entren corruptos, pero el concurso por lo menos garantiza que hay que hacer un esfuerzo para ingresar, y eso es muy importante. Lo mismo en la Procuraduría, porque muchos jueces los nombran fiscales delegados, se van, y el reemplazo, que es provisional, lo elige a dedo el tribunal, y ahí va el clientelismo, y ahí entran las personas que son fichas de los magistrados. Entonces, si no hay una justicia independiente e imparcial, el Estado de Derecho no existe. Hay que eliminar, hay una reforma a fondo de la Procuraduría, toda aquella conducta que constituya también un delito, un hecho punible, debe ser eliminada de la competencia de la Procuraduría. ¿Cómo es posible que la desaparición forzada sea una falta gravísima? No, eso es un delito. Eso no es falta gravísima, eso es un delito, eso es un crimen internacional. Eso tiene que ir a la justicia ordinaria. La fiscalía tiene que investigarlo y hay que sancionar a los responsables. Nada de disciplinar de aquellas conductas que son delitos. Y segundo, todas las medidas disciplinarias que toma la Procuraduría deben estar sujetas a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo. Es decir, se impone una sanción, la persona a la que se le impone la sanción debe tener el derecho de ir ante un juez independiente e imparcial que resuelva si esa sanción es ajustada a derecho o no. Porque la Procuraduría es un órgano que no es órgano judicial, y por lo tanto debe reducirse sus funciones a órgano disciplinario. Finalmente, creo que es muy importante, lo dejé de último porque se ha insistido mucho, que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo dejen de ser papeles que van al cubo de la basura, para decirlo de manera sencilla, pero ustedes saben a dónde es que van esos papeles. Es decir, las alertas tempranas hubieran podido salvar vidas, hubieran podido impedir violaciones graves de los derechos, y sin embargo no son tenidas en cuenta, no son realmente utilizadas. Ese esfuerzo que ha hecho la Defensoría debe ser reflejado en su cumplimiento, y yo le pediría a la Defensoría que no solamente nos cuente algunas cosas, sino que mensualmente, trimestralmente, le informe a la opinión pública. Dice, estas alertas tempranas y estas alertas tempranas no se cumplieron, y me dijeron esto y lo otro, para que la opinión pública podamos estar pendientes y actuar ante esas autoridades que no asumen lo que dice la Defensoría. Creo que termino recordando lo que dijo el relator. La verdad es muy importante, pero si la verdad no está acompañada de depuración y transformaciones institucionales, no es suficiente para asegurar la vigencia plena de los derechos y libertades fundamentales, que incluyen los derechos económicos, sociales, culturales y a un medio ambiente sano. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Seguimos entonces con Federico Andreu. Federico, aquí hemos venido escuchando que han sido muy desafortunados los mensajes que desde altos funcionarios del gobierno, como el ministro de Defensa, el ministro mismo del Interior, desestiman las denuncias y por el contrario estigmatiza y revictimiza a los defensores y defensoras. En la noche de ayer veía yo al ministro del Interior, el doctor Rivera, diciendo que no era, el tema de la sistematicidad no era importante, como en su momento también hablaba de que la preocupación era si las cifras se correspondían o no. Todos estos elementos que son elementos del discurso, pero además, ¿qué otros elementos políticos, elementos normativos han contribuido a potenciar y a motivar justamente esas agresiones contra los líderes sociales, las lideresas, defensores y defensoras? Y la parte complementaria de la pregunta, ¿con qué herramientas jurídicas y políticas a nivel nacional e internacional cuentan los defensores y defensoras de derechos humanos para dotar de legitimidad a esa labor que se realiza? Bueno, muchas gracias, Olga, y antes que nada un fraterno, caluroso saludo a todos los compañeros y compañeras defensores de derechos humanos, porque su invaluable, constante, valerosa lucha ha sido fundamental en la historia de Colombia. Si estamos acá es porque han luchado incansablemente. ¿Sí? Yo llevo trabajando en derechos humanos desde el año 83 y ya me cansé de contar la lista de compañeros y compañeras desaparecidos. ¿Sí? Y a veces llamaba la atención lo que decía el coronel Castillo. Yo sé que hay una nueva generación en la cúpula militar, que no creo que perdure mucho porque seguramente va a venir el general en retiro Leonardo Barreto, que fue sacado de las fuerzas militares por falsos positivos, no hay que olvidar eso, y que está en proceso de empalme. Sus esfuerzos de capacitación, etcétera, pero yo no creo que los derechos humanos estén en el ADN de las fuerzas militares. Porque aquí no estamos hablando de un fenómeno, bueno, que además, permítame distanciarme un poco, estamos hablando mucho de estigmatización. No, aquí estamos hablando de muertos, de desaparecidos, estamos hablando de crímenes, estamos hablando de criminalización y victimización de defensores. Y la estigmatización no es más que un aspecto, en última es más suave. O sea, aquí hay que llamar las cosas por lo que son. Estamos hablando de crímenes contra defensores de derechos humanos. No estamos hablando que lo están hablando mal de ellos solamente. Las declaraciones del empresario hoy en día, ministro de Defensa, pues sí, son patéticas, ¿no? O sea, pero no son nuevas. O sea, no es la primera vez en la historia de Colombia que un alto funcionario diga, no, es que a estos defensores es por lío de faltas. Acuérdense, unos 10 años, cuando ya el pico de discusión sobre los asesinatos de los sindicalistas, ¿cuál fue la respuesta del gobierno entre el OIT? No, es que son líos de faltas, ¿sí? O sea, no es nuevo. ¿Y por qué no es nuevo? ¿Y por qué toda esa reacción? Porque hay una cultura de criminalización y victimización de defensores de derechos humanos. Y recogiendo el reto que me lanzó Luis Guillermo, que yo no soy tan experto en eso, tenemos que tener en cuenta que es unas fuerzas militares que han sido formadas por décadas y por generaciones en el concepto del enemigo interno, de la guerra política, de la guerra jurídica. Y eso no es un invento de las ONGs. Déjenme, sin citarlo porque no tengo tiempo, pero si ustedes cogen del primer manual de operaciones contra las fuerzas irregulares del 62 del Ejército, el manual de la guerra moderna del 63, el manual de guerrillas y contraguerrillas urbanas del 77, el manual de instrucciones generales para operaciones de contraguerrillas del 79, el manual de inteligencia y combate del 78, el manual contra bandoleros del 82, el reglamento de combate de la fuerza militar del 87, todos dividen la población en 3 grupos: la población civil, la población combatiente, o sea, la afecta a las fuerzas militares en su lucha contra el enemigo interno, le hace paramilitares porque son los únicos combatientes que habría, ¿sí? Y la población insurgente y la población de lo que llaman las listas grises, o sea, aquella población o que consideran que apoyan a la guerrilla o que consideran que no apoyan el ejército.
Y en las órdenes se dice a esa población hay que neutralizar, eliminarlo. Incluso ustedes tienen un manual que dice concretamente hay que utiliza esa palabra, boletear a la población de listas grises y negras, infundirles terror y obligarles a abandonar la población. Eso es una orden de ¿qué? De desplazamiento ilegal de población. Y esas instrucciones están ahí. Entonces, claro, el gobierno ha venido, los sucesivos gobiernos me dicen, no, eso ya no existe, nosotros no superamos esa fase. Pero resulta que el Consejo de Estado en un fallo del 2010 dijo que no podía darle copia de esos manuales al padre Javier Giraldo, porque esos manuales siguen siendo de uso y de aplicación. Pero más aún, si ustedes miran la literatura militar, no solamente todas las revistas de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas y del ejército de los años 70, 80, donde hablan del tema del enemigo interno, como el problema más grande no es la guerrilla, es la sociedad civil, y que la subversión se organiza en sindicatos, movimientos estudiantiles, asociaciones campesinas, indígenas, incluso hablan de las comunidades especiales de base, ¿sí? Y después dice, y el arma jurídica, o sea, los abogados, ¿sí? Que son el esfuerzo mayor porque intentan desbarajustar el Estado e impedir la victoria de las fuerzas militares frente al enemigo, y deben ser el enemigo principal. Pues eso todavía, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes toman la revista del ejército del 2011, o sea, hace 7 años, tiene un artículo sobre la guerra jurídica, donde acusan a colectivo José Alvear Restrepo, al proyecto Nunca Más, a la Comisión Intercongregacional de ser el brazo desarmado, jurídico, de la subversión que intenta impedir la fuerza militar y llevar a cabo su misión. Pero tienen ustedes una llamada que es hasta simpática, que se llama la llamada Revista Científica de la Escuela Superior de Guerra, ¿sí? Donde tiene un artículo del 2012, no les traigo toda la relación porque es muy larga, y se llama Guerra Jurídica, el caso colombiano. Y el artículo es un estudio, es firmado no por cualquier persona, por el coronel que en ese momento era el director de la Escuela Superior de Guerra, la escuela que forma a quienes, a los oficiales de la nación, en el primer rango de cadetes. Entonces estamos hablando de una cultura militar donde la eliminación de los defensores de derechos humanos hace parte de su visión del mundo y de la realidad colombiana. Entonces hay un inmenso desafío. ¿Cómo se va a revertir eso? Y claro, el coronel Castillo decía, han hecho unos inmensos esfuerzos, han asociado otras instituciones civiles del Estado en capacitaciones, etc. Pero yo ese encuentro de capacitaciones del año 83 lo oigo. Les dio capacitación en CICR, no mejoró la situación del IH, les dio capacitación hasta Human Rights Watch, no mejoró la situación de derechos humanos y cosas así. O sea, cómo se revierte y cómo se rompe esa cultura, ¿sí?, del enemigo interno. Porque los que eran tenientes en el 87 y asistían en esos cursos son hoy día coroneles, brigadieres generales y generales, ¿sí? Quienes se formaron con ese manual del 85, que era un manual oficial de la Escuela Superior, de la Escuela de Cadetes José María Córdoba, del Ejército, que se llama Conozcamos a nuestros enemigos, y que dentro de la lista de los enemigos está el Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos, la Fundación Comité sobre Presos Políticos, la Asociación Nacional de Abogados al Servicio del Trabajador, etcétera, etcétera, y que han seguido en eso. ¿Cómo vamos a revertir toda esa formación? Y esa formación y esa visión del problema colombiano, de la situación colombiana, está anclada, esa sí que está en el ADN de las fuerzas militares, esa sí está en el ADN. Cómo se rompe ese ADN, cómo se transforma ese ADN. Y los meros cursos de capacitación no sirven, no sirven. Obviamente que el abandono de la doctrina, ya no sé, si usted mira en los últimos 3 años, 4 años, de las revistas del Ejército de la Fuerza Militar o de la famosa revista científica de la Escuela Superior de Guerra, usted ya no encuentra más artículos de esos, de esa naturaleza. Los encuentra los artículos de la revista de la Defensoría Militar, de MIL, que es un órgano, no es la Fuerza Militar, pero es como una especie de parainstitucionalidad de la Fuerza Militar. ¿Cómo se revierte eso?
Y eso es un gran desafío y sobre eso esperamos propuestas concretas, ¿sí? Segundo lugar, ya ha sido tocado por Carlos, es el tema de la depuración. Aquí no ha habido depuración de nada. Aquí la única depuración que ha existido en este estado es cuando la DEA y el Departamento de Estados Unidos dicen: este sector de la fuerza pública está podrido, sáquenlos. Y hemos tenido depuraciones masivas. En el 89, 2.500 oficiales y suboficiales fueron echados de la Policía Nacional por sus vínculos con los paramilitares. Y sucedió en varios momentos, ¿sí? Pero siempre ha estado ligado al narcotráfico, nunca al tema de los derechos humanos. Y tenemos situaciones graves. Bueno, la más reciente, vivimos con una operación totalmente digna de un estado policíaco, que fue las operaciones del DAS, los 80.000 planes, el Transmilenio, el Amazonas, el no sé qué, el sé cuándo, ¿no? Que lo llamaron eufemísticamente la chuzada del DAS, pero hubo muertos, hubo amenazados de muerte, hubo desaparecidos, etc. Algunas gente fueron juzgadas y condenadas disciplinaria y penalmente, algunos, pero muy pocos. Todos los demás fueron reciclados en la Fiscalía, en el CTI, en Migración Colombia, en la Policía con destino a la IGIN, en la Unidad Nacional de Protección, etc. Como me decía una vez una compañera lideresa de Derechos Humanos, Irlena Rey del MetaB, tan raro, ayer mi servicio de escolta era el mismo DAS, eran los del DAS, y hoy es el mismo tipo pero con la gorrita de UNPD, y yo no tengo confianza en ellos, ¿sí? Entonces hay un problema, pero un problema no solamente el DAS, y lo que viene de antes. ¿Qué viene de antes? La desmovilización de la 20ª Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia, ¿sí? Que fue desmontada por presión de los gringos a raíz del asesinato de Jesús María Valle y de Eduardo Umaña, donde el Departamento de Estado acusó que eso era un nido de asesinos, que se ha comprobado muchísimo toda su implicación en múltiples asesinatos y desapariciones. Nadie fue jurado, todos terminaron, muchos en la Fiscalía, muchos en el CTI, desviando las investigaciones, ¿sí? Y muchos en lo que los herederos del sistema de inteligencia, el famoso CIME, que ya no existe, y el centro, las centrales de inteligencia militar del ejército, desviando investigaciones como el coronel Sáenz, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente está ahí presente con la misma ideología, con la misma mentalidad, y es una mentalidad que ha permeado todas las instituciones. Si ustedes revisan las revistas de la Policía Nacional del 70 hasta casi finales del 90, ¿no? ¿Dónde está la información sobre los paros cívicos y las huelgas? En orden público. O sea, la conflictividad laboral y social de este país no era concebida como un problema laboral y social, sino como un problema de orden público y de la guerrilla. Y eso muestra indicativos de mentalidad. Y eso está al origen de todo esto que estamos viviendo hoy. Obviamente, acelerado por lo que señaló, por lo que señaló Iván, que el asesinato hoy en día de líderes y lideresas sociales y de derechos humanos es un componente de una estrategia para impedir la consolidación de derechos humanos. En últimas, es para impedir la consolidación de una verdadera democracia donde nadie tenga temor de expresarse sin miedo de defender sus derechos, sin miedo de ser desaparecido o asesinado. Otro aspecto, y que se ha destacado, lo ha destacado Carlos y se destacó en el panel anterior, ¿cuál ha sido la respuesta de las medidas de protección? Y entonces ahora nos dicen, y estamos valorando las medidas colectivas. Dios mío, yo hace más de 10 años oigo eso. O sea, cuando uno se reunía con la Cancillería y la UNPD para el compromiso el cumplimiento de las medidas cautelares o provisionales decretadas por la Comisión de la Corte Interamericana, ya lo dicen, nosotros ya estamos estudiando ese fenómeno. Y llevamos más de 10 años y siguen estudiando. ¿Sí? Creo que las realidades exigen, o sea, estamos hablando no de que estoy pensando sacar un crédito en un banco y me puedo tardar 10 años, no, estoy defendiendo gente que puede ser asesinado es mañana, dentro de 124 horas, las medidas tienen que ser ya. ¿Sí? Eso ha sucedido, pero además hay un problema grandísimo. Si ustedes miran y comparan con los demás países, nosotros hemos tenido
la parafernalia laberíntica más grande del mundo de programas institucionales de defensores de derechos humanos. ¿Sí? Un programa de protección para sindicalistas. La fiscalía dice, voy a crear también una unidad especializada para sindicalistas. Usted de la UP, hagamos un programa sobre UP. Y la fiscalía, yo también le monto una unidad especial. Y así. Y ha sido totalmente inoperante. ¿Por qué? Porque el problema no es que tengan una bandera, que tengan un carro blindado, que te pongan escoltas, sean de confianza o no, ¿sí? Que te digan, no, le vamos a blindar la puerta, como le hacían las FAES. Cada vez que le ponían una bomba a las FAES, le decían, no, le vamos a blindar la puerta. Chévere, ¿sí? O le vamos a poner vamos a decir al cuadrante que haga una ronda cada 3 horas. Como dicen, bacán, pero no sirve para mucha cosa. O sea, el esfuerzo no es, las medidas de protección lo que hacen es aminorar y reducir el riesgo. ¿Sí? Entonces ya no te van a mandar el cigarro y la moto, sino que te van a disparar con un calibre 45 desde un edificio con mira telescópica. ¿Sí? Y ahí sí, ni el carro blindado, ni la escolta, ni el chaleco te sirve para nada. ¿Sí? Entonces, el problema no está ahí, el problema es ¿qué hace el Estado para investigar, neutralizar y erradicar el factor del ataque y del riesgo? Y ahí la Fiscalía tiene una inmensa deuda con el pueblo colombiano, con los defensores y con la democracia. Aquí nunca se investiga. ¿Dónde están los responsables de la desaparición y asesinato y tortura de Chucho Peña, nuestro querido defensor de derechos humanos de Bucaramanga, asesinado y torturado brutalmente en los 80? ¿Dónde están los autores de la desaparición de Ángel Quintero y Claudia Monsalve en los 90s? El autor está siendo procesado, está negociando en Estados Unidos, el general Santoyo, pero aquí no fueron capaces de hacerlo. ¿Dónde están los autores del asesinato de Eduardo Maña? Nada, lo único que sabemos es que el CIME, ¿sí?, desde una investigación y después volvió a sus canales. Y es una vergüenza lo de la comisión. Yo les voy a contar una anécdota, es trágico-cómica. A mí hace 5 años me llaman de la fiscalía y me dicen, ay, doctor, usted está amenazado a muerte. Y digo, ¿usted amenazado a muerte? Sí, aquí hay una carta que usted está amenazado a muerte. Se la enviamos. Y digo, es ilegible lo que usted me envía. No, entonces venga al despacho. Entonces fui al despacho, ahí en Palo Quemado, y me recibe primero el subintendente de policía, una buena persona. Exacto. Evidentemente me dice, mire, usted está amenazado. No, eso es una carta que yo firmo a alguien, ahí recojo mi firma. No, doctor, ese es el señor Pablo Saavedra. No, el señor Pablo Saavedra es el secretario de la Corte Interamericana. Esa carta se la dirijo a él. Debe ser entonces la doctora Elizabeth. No, la doctora Elizabeth es la doctora que es la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana. No es ella, es una carta. Ya veo un nombre, no logro leer. Es Omaira. Sí, no, ya me acuerdo, es Omaira, nuestra abogada, yo dirigía un equipo de litigio, que en una audiencia ante Justicia y Paz pide que se le saque ¿cómo es que se llama?, del sistema de Justicia y Paz por una colaboración al famoso monseñor o el doctor, ¿sí?, Roberto Duque, el de los paramilitares de Artegán, ex parlamentario del Partido Liberal, porque eso no hay que olvidarlo, ¿no?, los vínculos. Y entonces yo le digo, bueno, pero eso sucedió hace 2 años, esa carta, hasta ahora usted me llama, doctor, qué pena, es que descubrimos que el subintendente que llevaba el caso antes y usted era paramilitar. Si hace una semana se jugó con todo, casi todos los expedientes que nos puso esa carta. Bueno, entonces el caso va a quedar en la impunidad. No, eso no va a quedar en impunidad porque nosotros con los sistemas informáticos, mi subintendente. Y lo hicieron una llamada desde un minutero. Usted, bueno, me van a bailar al señor que vive los minutos de alquiler del celular. ¿Sí? Y al final me dice, el señor fiscal quiere hablar con usted. Yo voy a hablar con el señor fiscal. ¿Sí? No, gravísimo, qué tristeza ese tipo de cosas, ¿no? Y me dice el fiscal final, ¿y eso queda en la impunidad? No, doctor, ¿qué podemos hacer? Y eso es una radiografía de lo que es el funcionamiento de la fiscalía. Hay fiscales muy buenos que se han arriesgado y los han echado, además, ¿sí?, por su trabajo. María Huitrago, podemos contar otros más, ¿sí?, o jueces de instrucción, magistrados de instrucción, como Iván Velázquez, que los han perseguido, ¿sí? Pero aquí hay un problema de voluntad política, aquí sobran normas, ¿sí?
hay un problema de voluntad política y de unas transformaciones que son realmente estructurales del Estado. Esto en realidad, aunque nuestra Constitución dice somos un Estado social democrático de derecho, aunque le digamos, nosotros somos no un Estado de derecho, somos un Estado de leyes. O sea, por función de ley lo que usted quiera, pero de derecho aquí no se aplica. Es una noción totalmente abstracta para las clases políticas. Lo que significa el Estado de Derecho es separación de poderes, subordinación de las fuerzas militares a las fuerzas civiles, separación del cuerpo policial de las funciones militares, y podríamos seguir y seguir y seguir así, y las recomendaciones que ha señalado Carlos son excelentes, o sea, son un decálogo que por muchos años, si ustedes miran la posición de Móvice cuando empezaron los diálogos de La Habana, se les envió un libraco, ¿sí? Mamotreto, yo ayudé a elaborar una especie de mini comisión de la verdad con recomendaciones muy concretas y viables, y que no implican ni siquiera reformar la Constitución, decir, cumpla con la Constitución, maldita sea. No es más lo que pedimos. ¿Sí? Entonces estamos removiendo factores grandes y creo que ahí tiene un desafío fundamental. Y para terminar un solo puntito, porque creo que hay que reconocer por lo menos en los últimos 2 años o 3 años, quienes han ocupado altos mandos en las fuerzas militares han hecho un esfuerzo, y uno ve esa pelea entre los sectores antiguos y los nuevos, y los antiguos también siguen adentro de la institucionalidad, lo que no hay que olvidar, ¿sí? Es este llamado que hace la apertura y el diálogo, ¿no? Excelente, pero concretémoslo. ¿Cuándo el alto mando va a invitar a ver los problemas que sufren los defensores? A calzón quitado. ¿Cuándo realmente la institución armada va a invitar a agentes demócratas, académicos, gente defensores de derechos humanos a escribir en sus páginas? ¿Cuándo las fuerzas militares van a decir, mire, ese es nuestro famoso manual de derecho operacional, que como dijo Carlos no es ni derecho y viola muchos derechos humanos? A decir, mire, es el borrador, ustedes deberían opinar y decir si eso es conforme con el derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional, con la Constitución y con las realidades, etc. Cuando esos pasos se den, realmente es que se podrá decir que el ejército ha empezado un proceso de apertura y de diálogo, y ha empezado un proceso de construir un ADN de derechos humanos. Antes de eso todavía no existe ese ADN. Muchas gracias. Gracias a Federico y a todos los ponentes. No es fácil moderar a los defensores y defensoras de derechos humanos por la importancia de lo que dicen y lo que hacen. Entonces se nos acabó el tiempo, desafortunadamente no hubo preguntas, y por eso también nos dimos la licencia de extendernos en las intervenciones. Muchísimas gracias a ustedes, y les recordamos que nuevamente volvemos a las 2 para darle continuidad al foro. Muchísimas gracias.